Primero, ¿quién eres tú? ¿No? Cuando estás pensando en un negocio, ¿de qué vives? ¿Cuál es tu negocio? ¿Cómo este negocio es mejor que los que ya existen? Tu experiencia, tu preparación. Realmente la pregunta que le hago dentro de todo esto es, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué participas en este programa? ¿Por qué estás aquí esta noche en la parte de finanzas? ¿No? Y hago esa pregunta al principio para cuando estamos viendo el resto de la conversación o presentación, es contestarle, ¿por qué estás aquí? Y asegurar que realmente saquemos provecho del tiempo que estamos juntos. Y como mencionó Cristal, mediante el questions and answers de QIA, pues hacer las preguntas. Y la idea es aprovechar este tiempo que tenemos juntos porque hay que trabajar y hay que hacerlo. Parte de lo que voy a hacer en esta conversación a ustedes, presentación, es cambiar de perspectiva. Digo, porque usted va a tener dos maneras de trabajar el negocio. Uno es que típicamente enrollamos las mangas, metemos mano, trabajamos y estamos bien involucrados en los día a día de negocios. Es cuando estamos trabajando en el negocio, dentro del negocio, como los empleados claves, como hay que sacar el trabajo. Y también nosotros, como dueño de negocio, y tú como dueño de negocio, tienes que tomar un paso hacia atrás y trabajar sobre el negocio. ¿A dónde va con este negocio? ¿Cómo está corriendo todo? Mirando todo, porque como dueño, pues va a ser de todo, de sembrar, de pasar escoba, pasar mapo, entrevistar a banqueros, entrevistar a suplidores, vender los servicios, los productos que tiene. Tiene muchas cosas en negocio, sobre todo al principio. Una sugerencia desde el principio, pues no intente calcular cuánto está ganando por hora, porque va a llorar, y ese no es el propósito al principio del negocio, ¿no? Les hago dos preguntas. Primero, y esto va a requerir quizás un poco de pensamiento, ¿por qué tienes o vas a tener este negocio en particular? ¿Qué es lo que te atrae de este negocio? ¿Es de experiencia, de familia, algo nuevo? ¿Por qué este negocio en particular? Es importante porque van a haber días que te preguntas por qué me metí en este negocio. Así que tener esa contestación clara pues te ayuda a pasar esos días, si no te han pasado ya. La segunda pregunta, y quizás la más importante, es ¿para qué tienes este negocio? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Claro, yo sé la parte de queremos crecer algo y construir algo, pero ¿cuál es el fin? ¿Es de crecerlo para que la familia viva de esto, para que tú vivas de esto por muchos años? ¿Es de crecerlo para venderlo en el futuro si viene la oportunidad? ¿Para qué es el negocio? La contestación a esa pregunta es importante porque nos pone en perspectiva muchas decisiones que vamos a tomar. Me explico. Si yo estoy corriendo un negocio para crecerlo, para ponerlo bien presentable, para venderlo en el futuro, pues lo que yo reinvierto en ese negocio es con ese fin, asegurar que tenemos los mejores equipos, el mejor sistema, la mejor eficiencia, todo, porque quiero vestir este negocio para presentarlo a un, por decirlo así, un novio, ¿no? Un comprador. Versus si el negocio es para mí, mi futuro, pues yo voy a invertir en el negocio y también voy a ver cómo puedo ir retirando capital para mi futuro financiero, si es el propósito del negocio. Cualquiera de las dos opciones es correcta, si es correcta para ti. Estas dos preguntas van a formar parte de lo que vamos a estar haciendo en este programa y me imagino en los otros módulos que van a estar viendo. Ahora bien, para ir a la parte financiera necesitamos cierta información, tanto a nivel de negocio como a nivel personal. Digo esto porque tenemos que ser realistas de cuánto el negocio nos puede generar para nosotros mantenernos, de nosotros vivir. Y hay que entender que quizás parte del capital de trabajo tiene que ser a nivel personal, porque tengo que vivir mientras voy montando este negocio, mientras voy reinvirtiendo las ganancias en el negocio. Y que cuando pedimos ser estructurado o disciplinado en el negocio, en la parte financiera, es tener informes financieros, estados financieros que nos dice, nos habla del negocio. Primero el estado de situación y vamos a ver qué son estos estados en el transcurso de esta presentación, ¿no? El estado de situación, me toma un retrato en un momento dado,
cuán sólido es ese negocio. El otro informe que debemos preparar es un presupuesto, que no estoy seguro si me gusta ese nombre. Quizás mejor es decir un plan de gastos, porque vamos a gastar dinero y vamos a planificar cómo lo gastamos. Y eso es mirando hacia adelante. El estado financiero que voy a mirar, a medir cómo voy, es el estado de ingresos y gastos, porque eso me va a decir lo que entró, lo que salió. Y cada uno de estos informes tiene un uso en particular. Ahora que estoy estructurado en el negocio, debo estar igual estructurado en mi vida personal. Si tengo un estado de situación financiera en carácter personal de mi familia, si estoy casado, cómo son los activos, si tengo un estado de ingresos y gastos y un presupuesto a nivel familiar. Porque el negocio, al principio, quizás no nos va a generar los ingresos que necesito para vivir, pues necesito calcular cuánto yo necesito. O si cuando yo hago el cálculo de capital de trabajo, que es el monto de capital de inversión inicial, para lanzar a correr negocios, si incluyo gasto para mí, mi salario y mi ingreso, pues entender cuánto necesito. Tenemos que tener cuidado de cuándo y cuánto vamos, yo digo jalando, cuándo sacando del negocio, porque el negocio pues, siempre requiere capital, ¿no? No sé cuántos han hecho, cuántos lo han pensado, cuántos piensan hacerlo, pero deben hacer un plan de negocio, ¿no? Un business plan. Les voy a advertir que hacer esto bien es tedioso, toma tiempo. Y ese tiempo que uno invierte mirando cuál es el mission statement, por qué estoy aquí, que a propósito, ese mission statement, por qué estoy aquí, es la contestación que ya tienes de las dos preguntas, por qué este negocio y para qué es este negocio. También vamos a incluir equipo de trabajo, porque no lo vamos a hacer solo. Es bien difícil establecer un negocio uno solo. Descripción de mercado, con quién voy a competir, a quién yo voy a vender mis productos. Entender por qué mi negocio es mejor que los que existen, mi producto va a ser mejor. Entender cuáles son las oportunidades que existen en este mercado, tanto a nivel local y pensar fuera de Puerto Rico, vamos. Tenemos que tener una perspectiva ya global, entender lo que hago aquí, cómo lo hago, cómo lo distribuyo en otros lugares, si es posible, y cómo hacerlo. ¿Cuál es el concepto de tu negocio? ¿Quién es la competencia? ¿Con quién vas a estar chocando cuando entra en este negocio? ¿Cuáles son las metas y los objetivos de este negocio? A corto plazo, a largo plazo. ¿Y cuál es el plan financiero? ¿Cómo vamos a estructurarlo? Y ahí es donde vamos a enfocarnos hoy, de la parte financiera de este negocio. Que vamos, un negocio en sí es un negocio para generar ingresos mayores que los gastos, de proveerme a mí un rendimiento de todo mi tiempo y capital invertido que este negocio va a producir para mí. Pues dentro de este plan de negocio es tedioso y interesante hacer, está lleno de suposiciones, de assumptions, de estimados, y qué bueno, pero el redactar el plan de negocios me permite tomar el tiempo necesario para pensar en realmente cómo lo voy a hacer. ¿Cómo es que este negocio va a literalmente florecer dentro de lo que yo visualizo? Ponerlo en papel toma tiempo y a la misma vez nos permite entender dónde estoy flojo. Por ejemplo, en mi equipo de trabajo yo soy bueno con números o no soy bueno con números. Soy bueno en mercadeo o no lo soy. Pues es también reconocer cuáles son las destrezas que yo traigo a la mesa para no pensar desde el principio que lo va a hacer todo. Necesito el equipo de trabajo. Pasar por el proceso de redactar el plan de negocio te da el ambiente, por decirlo así, de pensar en tu negocio antes de invertir. Y puede ver en blanco y negro, basado en esas suposiciones que ha usado, que es factible, este negocio puede de verdad generar y producir un rendimiento. Creación de plan de negocio no va a ser sola tampoco, hay muchas ayudas en el mercado que permiten hacerlo. ¿Sí? Y que ese es, ahora sí, les voy a decir algo que quizás va a chocar a algunos de ustedes. El plan de negocio, el documento, no vale nada. Nada. Lo que vale es el proceso por el cual pasas para hacer y crear el plan de negocio, de pensarlo, de retar tus suposiciones, en esas proyecciones financieras, de cambiar las suposiciones básicas, que en vez de la venta ser X, pues va a ser la mitad, una cuarta parte. Cómo eso cambia mis proyecciones con el tiempo. Ahí es donde está el valor en el plan de negocio, porque está en el poder probar y retar la misma información que he puesto ahí para
estar seguro que realmente bajo diferentes escenarios puede funcionar este negocio. Ahora, hay algunos aspectos que son importantes en tu empresa de producción de alimentos, ¿no? Y vamos a conversar un poco, bueno, mejor dicho, voy a conversar un poco sobre cada uno de ellos en un poco más de detalle, incluidos los ingresos y los gastos. ¿Cuál es mejor? Vamos a tener gastos, pero la esperanza que genera ingreso. El costo de productos y servicios. Esto es bien importante y donde vamos a incorporar el uso de la hoja de trabajo de Excel como herramienta, permite hacer esto y replicar lo que está haciendo, ¿no? ¿Cuáles son los gastos operacionales? Los gastos fijos. Y ahí hay que tener cuidado de no cargar muchos gastos fijos a la empresa al principio. Entonces, ¿cuáles son los gastos operacionales? Los gastos variables que tiene y el margen de ganancia que desea tener en tu producto. Ahora, en cuanto a los ingresos versus los gastos, al principio los gastos son mayores porque no estamos produciendo ingresos. En la previsión que hacemos hay que entender cuánto tiempo se va a tardar en producir ingresos de los gastos. Y eso depende de un montón de factores, bien particular a tu negocio. Puedes suponerle, usar un ejemplo, está sembrando lechuga. Pues la lechuga, ¿cuánto cuesta? La semilla, ¿no? Para arrancar, más el equipo. Hay una inversión de capital que necesita para la producción. Después se compra lo que va a crecer para hacer lechuga. Después va a resembrar, va a tener la cosecha y vender. ¿Cuánto tiempo se tarda en lo que siembra a lo que vende? Que al principio, y ese turnover, esa rotación, ese tiempo es importante entender y quizás va a producir diferentes alimentos, hierbas, vegetales, pues cada uno tiene un turnover, una rotación distinta. Así que al principio los gastos van a ser mayores a los ingresos. Ya una vez cosecha la lechuga una vez, la segunda no tiene que incurrir en el gasto del equipo y porque ya lo tiene, es ahora la semilla y vuelve para que en el futuro que los ingresos sean mayores a los gastos. Suena elemental, estoy claro, suena como que demasiado obvio para estar hablándolo en un taller de finanzas. No podemos perder de vista que los ingresos tienen que ser mayores a los gastos. Sobre todo cuando está creciendo el negocio, queremos reinvertir, sigue tus proyecciones, sigue tus plan de trabajo para entonces ver luego, siguiendo ese plan, cómo lo mejoró. Ahora, en el costo de producto o servicio, depende de lo que vas a producir, tiene unos costos para elaborar ese producto o servicio, que incluye mano de obra. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuáles son los materiales que necesitan? ¿Y cuál es el equipo y cualquier otro gasto que requiere para elaborar y producir lo que vas a vender? Que sea producto o servicio. Ojo, tiene que asegurar que incluyes el tiempo tuyo en este cálculo. Hago la observación porque en muchísimas ocasiones, si yo llevo, me gusta decirlo, pero más de 33 años en la profesión de planificación financiera, y cuando hablo con los dueños de negocio, ellos no cuantifican el tiempo que incurren como un gasto. Y está porque el negocio para que sea bien productivo no puede depender de ti como dueño de hacer todo lo que hay que hacer. Hay que ya planificar que alguien más va a hacer. Quizás lo haces hoy, pero mañana lo va a hacer otro nivel, un empleado que vas a adquirir para la empresa, para seguir haciendo otras cosas, desarrollando otros productos. Y que mano de obra tiene que cuantificarlo en este cálculo, aunque tú al principio lo hagas. Y quizás no te pagas, vende, ¿verdad? Pero tiene que incluirlo y asegurar que ponga valor al tiempo que está invirtiendo en esa parte. Tú como dueño vas a realmente llevar a cabo muchas funciones, pero cuando estamos hablando de cuál es el costo de elaborar tu producto o servicio, tiene que ser bien estricto de medir cuánto tiempo estuviste en esa labor. Claro, hay trabajos que como el montaje del equipo, que se va a hacer una vez, después es mantenimiento y verificación, que incurres en mucho menos tiempo, ¿no? Y que eso quizás es parte del fixed overhead, la inversión inicial de tiempo de montaje. Pero luego de eso, mano de obra, cuánto tú vas a pagar a alguien para hacer lo que estás haciendo. En tu cálculo, por favor, incluyan tu tiempo. Es importante. Entonces, los gastos operacionales, los gastos fijos, ¿no? Tenemos unos gastos que van a estar ahí, ¿vende o no vende? Por ejemplo, la renta es típicamente un gasto. Ahora, si estás en una situación donde la renta
es económica al principio, quizás ha logrado una buena oferta por la persona que quiere ponerle terreno de uso o el edificio o la oficina, quizás al principio de una renta bajita. Cuando vas a hacer las suposiciones, las proyecciones, cuantifica la renta a cuánto sería en el mercado, la tasa de mercado, para asegurar que la rentabilidad de negocio, el éxito, no depende de que logras una renta por debajo del mercado. Al principio sí, vas a ganar las proyecciones, pero es pensar en después cuando no tienes esa ventaja. Los seguros, ¿cuántos son? ¿Cuáles son los seguros que necesitas en tu negocio? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cómo lo consigue? Todo este detalle va a estar en las proyecciones financieras de negocio, pero también va, en el plan de negocio va todas estas consideraciones, porque tienes que asegurar tu producción, tu operación, porque quizás yo diría que está más en nuestras mentes ahora el hecho de que cosas pueden pasar. ¿No? Después de Irma María, terremoto, pandemia. Antes decíamos, sí, sí, eso puede pasar, eso, pero realmente estábamos muy acostumbrados a que no pasara. Y pueden pasar. Así que el seguro es para cubrir lo que realmente no puedes pagar de tu bolsillo. Es cubrir las cosas grandes. ¿Ves? Eso es un gasto fijo. ¿Y cómo lo va a incluir cada año cumplir, ¿no? Los impuestos o las contribuciones. Puede ser impuestos sobre la propiedad, sobre maquinaria, sobre los bienes inmuebles, contribuciones sobre ingresos. ¿Cuáles son la luz, agua y eso, no? Internet, celular, que son gastos fijos. Luz y agua quizás es un poco variable de acuerdo a la producción que va a llevar a cabo. Entonces, si va a producir alimentos, por ejemplo, una finca tiene tiene un pozo, de dónde viene el agua. Son consideraciones. Y es donde en el plan de negocio nos permite visualizar todos estos pormenores para poner un precio, un costo, para ir calculando. ¿Y cuántos son los gastos de los empleados? Al principio quizás son pocos, si es por hora, pero después cuando va creciendo la empresa, que va a necesitar gente más continuamente con los diferentes productos que está sembrando y cosechando a través del año, ¿no? Entonces, los gastos operacionales, ¿cuáles son ellos? Realmente son los que son variables con la cantidad de lo que está produciendo. Puede ser la semilla, puede ser el agua de irrigación que necesita, si está creando siempre se me olvida el nombre en español, de greenhouse, ¿no? ¿Qué gastos tiene? Que van a variar de acuerdo al nivel de producción que tiene. Entonces, ¿cómo tú estableces el precio a lo que vas a vender? Porque tienes tus costos, que son fijos los costos variables, más tu tiempo, mano de obra. Pues, ¿cómo tú pones un precio a lo que vas a vender? Por la competencia. Realmente sería mejor comprendiendo los costos que tienes actuales, y si tú logras tener una economía a escala, unas oportunidades, sus costos son menores en un renglón, pues podrías ofrecer un precio menor que la competencia. Pero también yo he visto gente, pues adivina, este es el mejor precio de la manga, ¿no? De production. ¿Cómo tú estableces el precio de tu producto? Esta pregunta también te permite entender en el mercado de X productos, si vas a competir con lo que producen ya en Puerto Rico, lo que se trae de afuera, a qué precio se venda, a qué unidad se vende, es por onza, por libra, ¿cuál es? Para tú entender cuánto tienes que producir, cuánto espacio necesitas para producirlo y cuánta frecuencia vas a producir, para entender que realmente tú puedes venderlo a un precio que es mayor a los costos. Sin hablar de cómo lo vas a vender. Esto primero, cálculo es matemático y es tedioso. Mi recomendación es que si va a producir alimentos, pues que lo haga el análisis de costo y de venta para entender cuál es la ganancia que puede generar cada unidad de cada producto. Y lo hace por separado, para entender cómo es mejor la diversificación de productos, porque ese es otro. Si en lo que produces este año, pues hay una abundancia, va a afectar, perdón, los precios en lo que se puede vender ese producto tuyo. Si este año hay escasez porque afecta una parte de la isla y tú estás en otra parte, pues tú vas a poder vender tu producto por un precio mayor. Eso es no sé si se acuerdan de la clase de economía, pero es demanda y oferta. Cuando hay mucha oferta y poca demanda, el precio es bajito. Cuando hay poca oferta y mucha demanda,
pues el precio es más alto. Y esta demanda o esa oferta depende también de las circunstancias en que vivimos en Puerto Rico, ¿no? El riesgo que cualquier productor de alimentos va a enfrentar, sea en Puerto Rico o en otro lado. Lo que estamos mirando, en resumen, es que cuando miramos costos y precios, es mirar los componentes de producción, mano de obra y mi overhead, de que tengo para entender cuál es el costo total por unidad. Y aquí es muy importante entender la unidad de producto que estás produciendo, sembrando, entonces vender. Si es por libra, para saber cuánto espacio necesita para producir una libra de lechuga, si se vende por libra. Obviamente yo no soy agrónomo, mi hijo es, así que, y me creé una finca, pero una finca de vaca de leche, así que no tiene que sembrar. Así que todo, pero este detalle, esto no es diferente a cualquier otro negocio. ¿Cuáles son los componentes que tú tienes que juntar? ¿Y cuánto cuesta? Y el componente, la pieza, cuánto cuesta la persona para armarlo y dónde lo va a hacer. Eso es tu costo por unidad. Entonces, a eso tú añades la ganancia que tú deseas para entender el precio que te va a ofrecer este producto en el mercado. Hasta ahí estamos en la parte matemática. Falta entonces lo que van a ver en otros talleres de cómo vender tu producto. ¿Qué lo hace mejor que el otro producto que ya existe en el mercado? Esta es la parte más estructurada, por decirlo así, ¿no? Porque estamos en entender 1, 2, 3 para calcular lo que se puede vender. Ahora, dentro de todo esto, tenemos que tener controles financieros. Ahora, cuando yo pregunté al principio quién eres, es importante entender si eres muy detallado o detallista para estos cálculos iniciales o debes recurrir a ayuda que existe en diferentes foros para hacer estas fórmulas y las cosas, ¿no? Tú como dueño tienes que entender cómo funciona todo esto y tenemos que tener controles financieros en el negocio, como cómo proyectar los ingresos, establecer el presupuesto, monitoreo de diferentes partes del negocio y realmente entender el flujo de efectivo, es el cash flow. Y gente, no puedo sobreenfatizar la importancia de lo que es entender el flujo de efectivo. Si tienes efectivo, tiene alternativas. Y si entiendes cuándo va a entrar y cuándo va a salir, es muy importante. De todos los informes financieros, personalmente entiendo que es el más importante, porque con el efectivo tienes capital del negocio, ¿no? Así que tenemos que estimar un par de cosas. Primero son los ingresos. ¿Cuánto vas a poder vender de ese producto? ¿A qué precio en el mercado? Que eso incluye suposiciones. Si vas a vender al restaurante, si vas a vender a un distribuidor, ¿cuál va a ser tu forma de lanzar tu producto al mercado? Y hay muchas alternativas. ¿Cuál va a ser el tuyo? ¿Okay? El tiempo que se toma llegar al mercado. ¿Cuántas veces tú puedes producir X o Y, vegetal o fruta? Para saber cuál es la rotación, el turnover, ¿no? de los productos, cuántas veces tú vas a producir. ¿Cómo tú vas a alterar el sistema de siembra para asegurar que todos los días o todas las semanas tú tienes producto para vender? Porque si hace compromiso para vender el producto a un cliente, hay que cumplir con eso. Y es importante, cuando uno está lanzando negocio, pues el riesgo para que se acuerda comprar de lo tuyo, pues depende de ti, que tú vas a cumplir con esto. Claro, hay factores que impactan que no vas a poder cumplir. Y que tenga cuidado en cómo proyecta los ingresos y sea conservador. Si piensa que va a vender 10 de algo, pues para los números y los propósitos, al principio piensa que va a vender 2, después va a crecer a 4, después a 6, ese tipo de cosas. Y después establecer el presupuesto en los gastos fijos, cuánto van a ser, y los gastos variables de los agua y otros factores. Y todo esto es estimar. Estamos mirando una bola de cristal para entender cómo va a fluir esto y realmente, claro está, si trabajamos con personas que tienen experiencia en esta industria, nos van a guiar, nos van a ayudar, como quiera un estimado. Muchos factores tienen que darse para que esto funcione. Y va a pasar. Al principio uno está como que, I hope so, pero va a pasar. Ahora, mencioné al principio lo de presupuesto. Yo prefiero llamarlo plan de gastos. Vas a gastar dinero. No hay duda, lo vas a gastar. Lo vas a gastar en salarios, quizás en los impuestos de salarios, en alquiler. ¿Cuáles son los gastos que va a gastar? ¿Cuáles son semanales? ¿Cuáles son mensuales? ¿Cuáles son trimestrales? ¿Y cuáles son
menos como anuales, ¿no? La idea es entender cuánto y cuándo es ese compromiso que tienen, porque si tienen empleados que van a trabajar y esperan cobrar cada semana, porque eso fue el acuerdo que existe, o eso es la norma en esa industria, tienen que cumplir cada semana con ellos, asegurar que el capital está, porque ellos están trabajando, cumpliendo, bendito o no bendite, eso no es problema de ellos, ellos quieren cobrar. Así que es presupuestar eso, entender cómo va a ir fluyendo en el plan de gastos. Ese plan, es estimar, después que tenemos que hacer, fiscalizar y monitorear, o sea, es entender los gastos y los ingresos, puede ser semanales, puede ser mensuales, puede ser trimestrales, es comparar la realidad con los estimados que existen, a ver, ¿dónde estás? Y si el resultado actual es distinto a lo que proyectaste, ¿por qué? Típicamente cuando los ingresos están por debajo, pues preguntamos, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pero si los ingresos están por encima, la venta fue mayor, tienes que hacerte la misma pregunta. ¿Por qué fueron más de lo que yo esperaba? ¿Qué yo subestimé? ¿Cómo yo puedo replicar eso de nuevo para que el mes que viene sean aún más de lo que esperaba? ¿Hubo algo en particular? Otro suplidor no pudo y yo pude aprovechar ese aumento en venta comparado con lo que yo esperaba. ¿Es algo sostenible? Tenemos que preguntar, ¿por qué fue diferente? Igual con los gastos. Si fueron por debajo, típicamente decía, estamos por debajo. No, hazte la pregunta, ¿cómo logramos que estuvieran por debajo? ¿Qué estimamos mal o qué salió a nuestro favor que no lo esperábamos? Típicamente cuando gastamos más, estamos preguntando, wow, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? Es cuando están por debajo y uno cree que es mejor. Entienda por qué, porque si lograron hacer algo que pueden replicar el mes que viene, chévere. O fue que ese gasto no cayó ahora, pero va a caer de principio el mes que viene y quizás me sigue. Es entender eso. Y eso pues requiere que uno esté pendiente a los detalles. Si vendes a crédito, pues tiene que fiscalizar y monitorear las cuentas cobrando. Igual que ustedes, al principio de negocio va a ser difícil que el suplidor dé crédito, porque los suplidores pueden ser una fuente de financiamiento que luego pensamos. Típicamente al principio de un negocio, saben que uno está arrancando, pues no está muy dado a fiar, ¿verdad? Igual uno cuando va a vender a un suplidor, no a un restaurante distribuidor, le vas a fiar. Personalmente, prefiero chavo a la mano y uno puede ya seguir porque es efectivo, lo puede reinvertir, lo usa para hacer gastos, es cash flow. Si vendes a crédito, fiscaliza y vela bien. Y el inventario, esto es importante. Cuando produces tu producto, ¿cuánto tiempo lo puedes guardar en las instalaciones de ustedes? Y para entonces venderlo y saber cuál es el inventario de lo que has producido, que está listo para distribuir, y cuál es el inventario de los bienes, los materiales que necesitas. Tener mucho cuidado en el inventario. ¿Vas a adoptar el modelo de just in time, justo a tiempo, o just in case? Por si acaso tenemos el inventario. Son dos formas de administrar el inventario y eso en sí es un arte, depende del flujo, la venta y lo demás que está haciendo en el negocio, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cómo va a controlar el inventario? Hay que tener cuidado con el inventario vamos a calcularlo. Después se convierte en un arte, uno sabe cuando entiende mejor el flujo del negocio, ¿no? Entonces, el análisis de flujo efectivo, el cash flow, es al principio del mes o puede ser diariamente, puede ser semanalmente. ¿Cuánto tiene en caja? ¿Cuánto entró? ¿Cuánto desembolsaste? ¿Cuánto tiene al final? That's cash flow. O sea, entender cuánto y cuándo también se está saliendo. Es importante cuándo son los desembolsos de efectivo que tienen que hacer. Y es tener mucha disciplina en esta parte que mi experiencia con un comerciante pequeño, a veces tratan el negocio, no, pero vamos, hace parte de esto, lo otro, no es gran cosa. Todo el capital que va a gastar, todo el cash que va a desembolsar, que no es gran cosa, ¿ok? Porque el efectivo uno lo usa prudentemente, gasta porque tiene que gastar. Ahora, si compras algo y te dan un descuento por pagarlo inmediato, un 10%, por ejemplo, hay que, porque es un 10% que ahorras de lo que iba a gastar. Bueno, la contraparte, que ya gastaste o desembolsaste el efectivo, no lo tiene para otro gasto. Si tiene working capital, no hay problema, pero ese ojo debe estar
en ese análisis de flujo efectivo para entender la caja cuando suena y cuando chilla, ¿verdad? Porque se van los chavos. Es muy importante. Y no, dueño de negocio tiene que tener el ojo puesto a esa parte. No es para para asustarlos ni nada, sino que si hay un componente clave en un negocio, si hay un aspecto clave de mi experiencia es el flujo de efectivo. Porque de nuevo, con efectivo, con capital puedes hacerlo. Y que en estos controles financieros, por eso establece presupuesto y fiscaliza para el cash flow. Ahora, ¿qué vas a monitorear y fiscalizar? Los gastos, asegurar que no están por encima, pero si están por debajo de lo que proyectaste, pregunta por qué, para repetirlo. Si es una cuestión de timing, de cuándo cayó esta semana, que es fin de mes, pero sabe que va a caer el lunes, pero va a salir los números. Por eso es importante entender lo diario, lo semanal y después lo mensual, porque uno va viendo las tendencias, ¿no? Igual los ingresos, para eso los días. Y para todo esto hay sistemas. Es muy importante de recopilar data sobre la operación de su negocio para ir verificando qué día en la semana típicamente es el mejor día de venta, de ingresos, cuál es el peor día, cuál es el mayor gastos, qué mes o qué semana en el mes. Información que puede entender el flujo en términos del efectivo del negocio. Cuidado con la cuenta a cobrar y en el inventario hay que manejar bien el inventario. Dicho todo esto, podemos comprender de que a veces los negocios pues, tienen, vamos a llamarlos retos financieros, ¿verdad? Porque el mundo está lleno de problemas, es tu reto financiero. Que hay, pues, típicamente, ¿cuál es el reto? Que no hay capital suficiente, los chavos no están, el cash no está entrando, tiene que ver que no hay. ¿Qué miramos primero? Reducir los gastos. ¿Estamos claros que estamos gastando por donde debe ser? Aumentar las ventas, aumentar los precios, y buscar fuentes de financiamiento, porque a lo mejor hace falta más capital. Vamos, identificar la fuente del problema, perdón, del reto, ¿verdad? El insumo, el flujo de efectivo, lo que está entrando versus lo que está haciendo. ¿Dónde está? ¿Quién está controlando? Yo he visto negocios que establecen que, aunque reciban facturas, pagan 1 o 2 veces al mes las cuentas de la factura. ¿Okay? Puede organizar, estructurarlo de esa forma, quizás podría ayudarte. Claro, con suplidores al principio, un poco difícil, pero estructura tu negocio, no cosas de que cada vez que tiene que hacer algo, lo hacen y lo paga. Estructura que los viernes se hacen los pagos, por ejemplo. Gastos fijos, ¿cuáles son? Hemos tenido cuidado de que no hemos aumentado los gastos fijos por el nivel de producción que tenemos. Todo esto está sujeto a evaluación. Hicimos proyecciones, pero quizás no se están cumpliendo, entendemos por qué. Tenemos estos gastos fijos que tenemos que hacer. El problema de inventario, estamos realizando pérdida de producto o producto ya hecho, listo para vender, que no se vende, o es en la producción del alimento que estamos perdiendo. O no estamos cuidando bien los gastos operacionales, ¿no? O sea, hay que entender el negocio, cómo fluye para identificar cómo está saliendo. Una perspectiva que ha funcionado con varios comerciantes con quien he trabajado. Y no quiero decir comerciante ni pequeño negocio. Entonces, los negocios que ustedes tienen son los futuros negocios grandes del país, ¿no? Todo negocio empieza pequeño, pero no quiero enfatizar que es pequeño. Mira, esto está a punto de crecer. Este negocio es suyo, es el futuro negocio grande de Puerto Rico. Pues en este uno que conozco, que ha sido creciendo y creciendo, pues dice que no, cuando alguien ofrece, o que su primera contacto es no, deja pensarlo. Y es una disciplina bien fuerte de tener cuidado del desembolso de capital. Así que ese es el mindset, ¿no? La perspectiva, la decisión de disciplina, ¿no? Que no, convertirse un poco más, no voy a decir maceta, pero ¿qué tal ahorrativo, ¿no? Disciplinado, fuerte, duro. Hay diferentes palabras, pero de nuevo, al final del día, este negocio es tuyo y tienes que cuidarlo. Y si sentimos que está yendo, que cash flow, lo que no está entrando, pues tenemos que entender por dónde va para entonces corregir. Y es posible que después de todo este análisis, pues nos damos cuenta que hay una falta de capital operacional, hace falta más dinero, subestimamos. Con todo el proceso que pasamos, con toda la ayuda, es posible. So don't be dismayed, no te desanimes, que es un reto. Esto es importante saber por qué este negocio y para qué es este negocio.
para volver a mirar las contestaciones a esas dos preguntas en momentos fuertes, cuando los retos parecen que son fuertes, ¿no? Entonces, los aspectos financieros del negocio. Hay una cosa en inglés que se llama ROI. Típicamente es rendimiento sobre mi inversión, Return on Investment. Pero también yo lo miro de otra forma, el Return of Investment, recuperación de inversión. Cuando yo veo que el dinero que invertí tiempo, cuando yo empiezo a verlo de vuelta, ¿no? Porque es parte de... ¿Y cómo lo calculamos? Cuando hacemos los estados financieros, vamos a mirar la inversión total que tenemos y vamos a mirar el cash flow que está generando. Si yo cojo el cash flow, divido entre inversión total, me dice cuánto está rindiendo esa inversión. Y esa figura es importantísima. Y les puedo decir que he trabajado con empresarios que llevan muchos años en su negocio. Le pregunto cuánto tiene invertido en su negocio. Ya han perdido la cuenta. En mucho tiempo, no, en capital. ¿Cuánto tiene invertido? Entonces, ¿cuánto rinde ese negocio al final? Pues es para calcular. Si invertiste 100,000 y lo que está dando libre a fin de año es 5,000, es un 5% de rendimiento. Y si estás preparando este negocio para venderse, ese 5% de rendimiento es una cantidad atractiva para una persona que compraría el negocio. Probablemente no. Así que es una forma de evaluar mi negocio, cuánto me está rindiendo. Estos son cálculos que se pueden hacer cada vez que se hacen los estados financieros y sugiero que se hagan a menudo, no una vez al año, más a menudo, y sobre todo el cash flow, eso es ongoing, ¿no? Todos los días, mínimo semanalmente se debe mirar al principio, pero está el ojo puesto, ¿no? Herramientas para manejar esta parte financiera necesitan, no lo va a hacer solo. Mi sugerencia es que necesito un CPA, y quizás un abogado también, abogado sobre todo en la estructura del negocio y sobre todo cuando vas a negociar contratos o de venta o de compra, pues, para entender bien cuál es el aspecto legal de lo que está tomando. CPA para la creación de los informes y los sistemas para asegurar que está capturando toda la información sobre el negocio, ¿no? Y buscar asesores financieros y sobre todo expertos, asesores en el negocio y en el negocio que estás. Hay gente que ha hecho esto antes, hay gente que ha metido la pata antes, hay gente que ha luchado y ha tenido retos más grandes que tú. Pues búscalos, no tengan miedo de conversar con ellos. Digo esto porque a veces no queremos hablar de lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, porque, ay, si alguien coge mi idea, la idea está en el aire, alguien puede estar haciendo lo mismo que estás haciendo tú, pero eso no quiere decir que tu negocio no es bueno. No tengas ese miedo, conversa. Obviamente no tiene que dar súper detalles, pero cómo funciona, cuáles son los retos. Habla con otros comerciantes, otros que van a hacer lo mismo, que han hecho lo mismo que tú, en que cuáles fueron los retos que ellos entendían, que ellos se enfrentaron para tú aprender de la experiencia de ellos, ¿no? Y volvemos, cuando miramos todo esto, ya estamos creando los estados financieros necesarios al negocio y al nivel personal. Necesitamos esta estructura, la parte financiera. Nace de ese plan de negocio, las proyecciones financieras. Es tedioso, sobre todo si voy a tener 5 productos, 10 productos. Igual cuando hablo con personas que van a abrir un restaurante, pues, ¿cuál es el costo de cada plato que vas a servir? Y cómo tú combinas la compra de ingredientes para diferentes platos. Tienes que entender cuál es el costo de elaborar ese plato, que incluye la luz para cocinarlo, si es que requiere, que incluye la nevera para hacer. Es el detalle que tiene que llegar para entonces crear las proyecciones y de ahí crean los estados financieros. ¿Okay? Luego de que proyectan, presupuesta y implementan, pues vamos a medir cómo te ha ido comparado con lo que se esperaba. ¿Y saben qué? Van a meter la pata. Van a tener unas proyecciones que son, wow, que cuando ves la realidad, que yo estaba pensando, oh, wow, que mucho subestimé esto. That will happen. La idea es aprender de esto. Pero es importante en los estados financieros es tener la estructura para ir recopilando la información diariamente que tú necesitas para tener la información a la mano y accesible. La tecnología hoy día, diferentes sistemas de contabilidad, de punto de venta, es impresionante. Ahí donde debe haber una inversión de capital,
no solamente en los sistemas, sino el adiestramiento de aprender cómo usarlo y maximizarlo para tu negocio. De cómo ese sistema te puede ayudar a ti a lograr lo que tú quieres lograr con este negocio, que es generar un ingreso y ser rentable como negocio. No nos olvidemos de los estados financieros personal, que es importante tener porque necesitamos esa estructura. Cuando miramos los estados financieros, vas a usar esa información, eso es tu carta de presentación en el futuro. Si vas a vender el negocio, si vas a buscar un socio, quizás si vas a hasta suplir a una cadena grande van a pedir esta información financiera, van a querer ver que operas tu negocio como un negocio, que está estructurado, que sí está trabajando lo que tiene que trabajar. ¿Qué te van a decir los estados financieros de ti? El cash flow es fuerte, el ingreso y gasto. Hay más ingresos que gastos, lo manejan bien. El inventario, cómo lo mantienen, ¿no? Abuelo de pájaro. ¿Qué información financiera necesitas tú para saber esto anda bien? Y cada negocio tiene, cada industria, después cada negocio tiene una información financiera que a tú mirarlo, tú sabes que va bien. Y eso hay que entenderlo de tu negocio, de cuál va a ser. Y lo otro, pues, cuáles son las relaciones financieras, financial ratios de cash flow, qué por ciento de cuál es el cost of goods sold, cuál es tu margen bruto de las ventas, de cuánto se va comiendo tus gastos fijos, cuáles son tus ganancias antes de impuestos y intereses, cuáles son. Hay otras fórmulas que el CPA, los asesores de negocio te van a ayudar a mirar para correr tu negocio como un negocio. De esa forma, consigue el capital de trabajo que necesita para hacer inversión en equipo, en procesos, porque estás operando el negocio como debe operarse. Es frustrante, vamos, porque hay muchísimos detalles que tenemos que trabajar. ¿Sabe qué? Así es. Pues vamos a hacerlo. Si se va a hacer y va a poner tanto esfuerzo, talento, tiempo y recursos, vamos a hacerlo bien. Y esta parte financiera es importante tú entender cómo la presentación de tus estados financieros están hablando de tu negocio, el buen trabajo que está haciendo, el trabajo arduo que están haciendo. El estado de situación que no hemos mencionado mucho es, el cash flow me cubre un periodo de tiempo, ¿verdad? El estado de situación es, a esta fecha, cuánto tienen activos y cuánto tienen en pasivos. Activos es el lado positivo. ¿Qué tienen efectivo? ¿Qué tienen caja? ¿Qué tienen cuenta bancaria? ¿Qué tienen inversiones y alguno? ¿Qué tienen equipos y otro capital de terreno, edificios y estudios de negocio? ¿Cuáles son los activos de esa corporación? Porque cuando miramos los ingresos, vamos a mirar ese capital, cuánto produce en términos de rendimiento. Es el cálculo que estamos haciendo ahorita. No entendemos, yo tengo $1,000,000 metido en esto y cada año me está generando un 15, que 15,000 pesos, 150. Me va a hacer una diferencia grande. El lado de positivo es el lado negativo, es lo que debemos, ¿no? Las líneas de crédito o tarjetas de crédito que usas, notas y préstamos a largo plazo que has tomado, esperamos, para la compra de equipo y materiales que van a producir ingreso. Cada vez que toma prestado, piensa que está incurriendo en una deuda, obviamente, pero es peor, en ese sentido, estás comprometiendo ventas futuras porque tienes que cubrir el costo de ese dinero, tienes que repagarlo, alquilando el dinero de alguien para ponerlo a un uso mayor. Así que si el préstamo está al 7%, 10%, lo que sea, hoy día el costo de dinero es barato. Así que el costo de un préstamo es bajito. Ese dinero va a producir más que 7, más que ese 10% de rendimiento de todo lo que tú vas a poner a producir. Y ese es análisis. Y de nuevo, si no tienes experiencia o no sientes que tienes las destrezas para hacer ese cálculo bien, hay mucha ayuda. A mí me gusta, estoy entre nos, a mí me gusta las universidades porque tienen estudiantes que pueden trabajar de internados, están practicando estas fórmulas en su clase de finanzas o de contabilidad y pueden apoyar el negocio. Y en una situación de gana y gana, que el estudiante gana experiencia y práctica y uno gana lo que ese estudiante puede producir. Eso entrenó, ¿ok? Por si acaso. Ok, tenemos los activos, tenemos las deudas. Cuando restamos, ¿cuánto queda? Ese patrimonio o net worth. Si yo tuviera que vender el negocio y saldar todo el préstamo, ¿cuánto queda? ¿Okay? En inglés también es book value, valor de los libros, básicamente. No es para calcular el valor de negocio, sino es para uno entender que eso va mejorando todos los años. Pues yo no tengo problema que incurra en más deuda, siempre y cuando hay un aumento en los bienes, los activos que va a usar, o que sabe que te va a producir más ingresos.
El rendimiento sobre la inversión y la recuperación, lo que mencionamos ahorita. Cuando hablamos de rendimiento sobre la inversión, la pregunta es: ¿dónde están los chavos? ¿Dónde está invertido? ¿Has ganado? ¿Has tomado prestado? ¿Dónde está? Y esa inversión te está produciendo. Tenga cuidado de pagar gastos personales a través de negocio. Y lo traigo a colación aquí porque uno dice: ¿puedo invertir en este negocio? Pues el negocio me puede pagar X o Y cosas. Por favor, mantengan separadas las finanzas del negocio de las finanzas personales. Si vas a recibir o tomar dinero del negocio, hazlo formalmente en una mensualidad, un ingreso de salario, lo que tú y tu contable, tu CPA determina la mejor forma de tu cobrar, pero que sea algo fijo y que no veas el negocio como una cuenta bancaria que puedes ir sacando, cargar cosas de personales a través de negocio. Keep them separate, por favor, porque al principio va a ser fuerte y a lo larga va a ser mucho más productivo. So, así que cuando estamos hablando de recuperar la inversión, pues no es para que estés sacando. Ahora, hay diferentes fuentes de financiamiento que existen. El Fondo de Innovación Agrícola tiene varias formas de financiar, ¿no? Financiamiento regular, hay transacciones muy rápidas, 75,000 pesos, tiene programación de emergencia, tiene financiamiento de seguros, las pólizas de seguro. El Fondo de Innovación Agrícola es una fuente de información y de financiamiento muy bueno para nuestra cultura agrícola, ¿no? Para nuestra sección de agrícola en Puerto Rico. También existe el Puerto Rico Farm Credit, prestado para ganado, maquinaria, equipo, vehículos y también línea de crédito, ¿no? Para funcionamiento de la finca, working capital. Un negocio requiere capital. A veces vale la pena tomar prestado y aquí hay dos fuentes excelentes de información y de asesoría, porque antes de prestarte van a evaluar tus libros de operación y asesorarte, y es una fuente excelente de información. Y no dejes de buscar ayuda, no, que a veces los comerciantes, nosotros, me incluye, no queremos gastar dinero en asesoría pensando que, yo no entiendo. Busca ayuda. Ojos de afuera ven cosas que uno no ve por la misma emoción de que es de uno y va bien. Busca asesoría externa que te va a ayudar. Y de nuevo, hay muchas fuentes que se puede recurrir para asegurar que lo que está montando va bien. Ahora, el trabajo duro lo haces tú, el trabajo duro de cada producto, el costo, lo haces tú, eso es cierto. Pero busca herramientas. Una de las herramientas que hay, que es excelente, es Excel. Yo exhorto a mis estudiantes de administración de empresa y realmente cualquier facultad, de que aprendan en la universidad a usar Excel. Excel es una herramienta que lleva mucho tiempo, es que excelente para lo que queremos hacer. Microsoft Excel nos permite hacer un montón de cosas con relación a tu negocio, ¿no? La parte matemática uno suma, pero lo de Excel me deja la fórmula, puede calcular cosas de promedio, mínimo y máximo, hacer estadísticas porque también, vamos, estoy operando, tengo unos productos que que he sembrado en la cosecha, puedes entender cuál es la relación entre el calor, la luz, cuán largos son los días, y cuánto es la producción que estoy esperando de. Y toda esa información se mantiene en una base de datos y Excel nos permite analizarlo. Si lo tuyo no son números, no es fuerte, estadística, vuelve y le digo, de lo que hablamos ahorita, esos estudiantes universitarios están locos por practicar la vida real. Y uno puede trabajar juntos, internados, y ellos se pueden dar fórmulas, te pueden dar los procesos. Yo creo que la ventaja principal de Excel es poder replicar las fórmulas, hacer las entradas y entender, pues, estos son mis parámetros del cálculo, crear una forma que son excelentes. Así que si no has usado Excel, lo recomiendo. Y si no te interesa, recomiendo que encuentres a alguien que sí te pueda ayudar con eso, porque de verdad te permite encontrar valores como ganancias o pérdidas. ¿Dónde está esa gotera de los gastos? Que sabes que está yendo por un lado, con la información de Excel te puede hacer. Lo que hace, te permite calcular planes de pago de préstamos. De antes de ir a financiar, tú puedes calcular cuánto. Puedes calcular, pues, al cliente te está comprando más a menudo y verlo y en qué semana. Excel te permite hacer gráficas porque es a veces más fácil visualizar las tendencias de las ventas, de los gastos de los clientes, para observar realmente el desempeño de la empresa. Te permite extrapolar o proyectar las ventas para los próximos meses. Y después de estar en negocio un par de años, te mira
la trayectoria histórica de cada mes, cada día de venta y te puede proyectar para el futuro. Y de verdad que te ayuda con llevar controles de gastos y de los desembolsos, ¿no? Entender y asegurar que estamos manteniendo las ganancias es donde tiene que estar para tu producto. Y que recomiendo fuertemente tener datos sobre tu mercado, datos que necesitas para proyectar tu crecimiento, la producción, tus clientes, a dónde vendes, cuáles son los tipos de clientes que te compran más, si hay momentos en el año que te compran más, cuál es la experiencia que esos clientes tienen contigo cuando piden y te van a comprar, cuál es la experiencia que viven ellos y quieren volver donde te a comprar, ese client experience que pensamos que a veces nada más en retail es importante, no. Si vas a vender a distribuidores, ¿cuál es la experiencia? Cumple con ellos, todo tiene que ver porque quiero crear un ambiente donde quieren trabajar contigo, ¿no? Y pues datos sobre tu mercado es importantísimo. Y aquí lo que estamos haciendo es copiando la cadena grande. Big Data, ellos analizan todo. No estoy exagerando, todo. Y por eso pueden sacar un chavito más de ganancia aquí, pero multiplicar por cientos de millones de veces, pues un montón de dinero. Vamos a adoptar lo que hacen ellos en nuestro negocio y las herramientas existen para hacerlo. Estar siempre alerta, a reducir gastos cuando se puede, ser fanático en cortar gastos, porque cada reducción en gastos permite un aumento en el rendimiento, ¿no? En la ganancia de la empresa. Aumenta las ventas siempre, cómo vendemos más de lo que estamos haciendo. Y si es posible, cómo aumentamos los precios, porque el producto nuestro es sencillamente superior. Y recuerden que los ingresos tuyos de un negocio vienen de dos fuentes. Uno es el salario que te compra, que te pagas, y el otro es el rendimiento sobre la inversión que has hecho. Que tú cobras salario por ser el empleado de la empresa y cobras el rendimiento por ser inversionista en la empresa. Son dos fuentes distintas. Y quizás en el futuro dejes de ganar el salario porque tenés gente que corre el negocio y tú ganas el rendimiento. Porque esa información es lo que fluye a tu plan financiero personal, que tus ingresos, ese negocio tú vives y para hacer tu vida financiera personal con tu familia. ¿Cuáles son los próximos pasos que tenemos? Pues realmente es pasar el tiempo de hacer este trabajo y buscar los recursos para hacerlo más eficiente posible. Y recuerda las preguntas. ¿Por qué tienes este negocio? ¿Y para qué tienes este negocio? La contestación a esas dos preguntas te van a ayudar a superar muchos momentos de frustración y van a ayudarte a ir al éxito de tu negocio.